Jan Swammerdam y los límites del preformacionismo. Un ensayo de Miguel Escribano Cabeza, Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Universitatea, España. Resumen. Desde una lectura organicista mostramos que la concepción de la ontogenia que desarrolla Jan Swammerdam a través de su idea de la metamorfosis nos permite revelar la existencia de una continuidad entre el epigenetismo de W. Harvey y el preformacionismo de G.W. Leibniz. La concepción moderna de la epigénesis Harvey y la preformación Leibniz no implica tanto un posicionamiento antagónico respecto al problema del origen del embrión cuanto un esfuerzo por desarrollar un mismo modelo de ontogenia frente a las alternativas mecanicistas y vitalistas. En línea con esta lectura hacemos una valoración crítica de las diferentes interpretaciones preformacionistas de Swammerdam. Introducción. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Esta aporía popular nos puede servir para introducirnos en el núcleo de la problemática en la que parece que estamos condenados a caer cada vez que nos acercamos al debate sobre la generación animal que se desarrolló en los siglos XVII y XVIII, como si nos quedáramos atrapados en el nudo de la paradoja, en sus exercitaciones de generación animalium. William Harvey probó con la opción que le ofrecería Aristóteles para resolver este tipo de aporías. Para Harvey, aunque el huevo es primero en el tiempo, la gallina es primera por naturaleza, llegando incluso a afirmar que preexiste de algún modo a la generación de dicho animal. Harvey, 1847, considera bajo esta lógica del desarrollo la paradoja que resuelve bajo la tesis de que ya siempre el huevo existió, algo así como una gallina en potencia, una estructura orgánica que presenta algo vivo y que va desarrollándose hasta dar lugar al animal en cuestión. La idea de epigénesis que define Harvey en esta obra hace referencia precisamente a este proceso de desarrollo que pasa por una serie de estados estructurales que se despliegan uno tras otro y uno a partir de otro. Harvey afirma que la estructura orgánica del animal en gestación educe desde el material primigenio presente en el huevo y no que es producida, para diferenciar la generación natural de aquella que resulta de la mano del hombre. Harvey, 1847. Resultaba aventurado defender dentro de los límites observacionales con los
resultaba aventurado defender dentro de los límites observacionales con los que chocaba la investigación que antes de la fecundación ya existía bien en el esperma masculino, bien en el femenino, la estructura orgánica desde la que parte la embriogénesis. Esta opción especulativa fue tomada por otros cuando ampliaron la frontera observacional tras la llegada del microscopio. A estos últimos son a los que conocemos como preformacionistas. Harvey no hace uso del término de epigénesis para diferenciarse de la posición preformacionista, sino para diferenciarse del modelo de desarrollo de la metamorfosis. La epigénesis es propiamente para Harvey la verdadera generación natural, pues el médico inglés no considera a los insectos como genuinos seres vivos dotados de una complejidad orgánica diferenciada. Descartes, bajo el influjo de la obra de Harvey, no fue tan lejos como los preformacionistas, pero sí se aventuró a defender que esa estructura orgánica de la que partía la embriogénesis y que había observado Harvey en alguna de sus fases de desarrollo se formaba siguiendo los principios de su física mecanicista a partir del material procedente del padre y de la madre, y que además continuaba el francés. El proceso epigenético mismo era un proceso que discurría mecánicamente sin necesidad de intervención de ningún principio inteligente o del alma. A partir de esta interpretación que hace Descartes, la epigénesis ha quedado ligada a la posición mecanicista, cuando no fue así en su origen, en el modo como la concibió Harvey. Entre los intérpretes encontramos declaraciones de dos tipos, bien que el preformacionismo y el epigenismo no se entienden sin su adscripción a modelos explicativos mecanicistas o vitalistas, o bien lo contrario, esto es, el performacionismo y el epigenetismo son posiciones que no implican compromiso alguno con modelos explicativos, sean mecanicistas o de otra índole. La idea original de epigénesis, tal como la encontramos en la obra de Harvey, no es mecanicista, pero tampoco vitalista o animista. Ni Harvey piensa el cuerpo en la línea del cuerpo máquina moderno, ni concibe el alma únicamente de un modo espiritual como algo de otra naturaleza que el cuerpo, aunque ligado a este. La concepción del cuerpo vivo vinculada a la epigénesis de Harvey se encuentra más cercana a una tradición organicista cuyo origen podría remontarse con sus matices a la idea aristotélico-galénica del alma orgánica y al proceso de ilustración que esta idea sufre a lo largo del tiempo, especialmente durante la modernidad. Si para Descartes la formación del nuevo organismo es un proceso puramente mecánico, para Harvey no podemos entenderla sin la concurrencia de la fuerza vegetativa o formativa del alma inherente a la misma estructura orgánica del embrión.
No estamos ante una cualidad extraña para cuya fuerza, forma e inteligencia, dinámica, funcionalidad y teología viniera a añadirse a la mecánica del proceso, sino ante una propiedad fundamental de toda estructura orgánica constitutiva y partícipe de la complejidad y la dinámica de un cuerpo vivo. El avance de la medicina, la anatomía y la fisiología durante los siglos XVII y XVIII sacó a relucir las limitaciones del mecanicismo a la hora de explicar determinados procesos biológicos, por ejemplo, la embriogénesis, y a denunciar la oscuridad de la vía vitalista para dar cuenta de ellos. No es casual que entre diversas teorías sobre la generación animal que protagonizaron los debates de esta época encontremos ideas, explicaciones o intuiciones que de modo tentativo y a veces no plenamente consciente exploran un camino capaz de superar la aporía mecanicismo vitalismo a la hora de explicar la complejidad y la dinámica del ser vivo. Siguiendo esta línea interpretativa, mostraremos que existe una mayor continuidad entre la idea de epigénesis de Harvey, vinculada a una concepción organicista del cuerpo vivo, y a un modelo concreto de entender la ontogenia y la posición preformacionista de G.W. Leibniz, posiciones que la historia y filosofía de la biología nos presenta como antagónicas. Las investigaciones de Jan Swammerdam sobre la generación animal y su concepción de la metamorfosis son claves para comprender esta continuidad. Por un lado, como el resto de los grandes naturalistas y pensadores siguientes que especularon acerca de los procesos de generación animal, Swammerdam es deudor de la concepción de la epigénesis de Harvey. La discrepancia la encontraremos respecto a la idea de la metamorfosis. El gran impacto que tuvo la investigación de Swammerdam provocará en los años siguientes que la metamorfosis se convierta en el paradigma de explicación de todos los procesos ontogénicos, idea que Leibniz llevará a su extremo cuando defiende que en realidad no existe ni nacimiento ni muerte, sino solo ciclos de metamorfosis a través de los cuales los seres vivos transitan de un teatro a otro de la naturaleza. ¿En qué sentido puede entonces interpretarse que Swammerdam es un preformacionista? La metamorfosis en contexto. La metamorfosis es un fenómeno del que se tiene conciencia desde la antigüedad a través de los trabajos de historiadores o enciclopedistas de la naturaleza que se ocuparon de la descripción y la ilustración del mundo de los insectos. Estos trabajos alcanzaron un volumen considerable durante el Renacimiento. La obra de U. Aldrovandi de Animalibus Insectis tiene relevancia en el contexto histórico de estos estudios. Aldrovandi rompe con una tradición de autores que nos lleva hasta Aristóteles, que defendía que las larvas, ninfas o pupas que denominaban con el término genérico de gusanos eran animales imperfectos, productos de una generación espontánea que tras su muerte daban lugar a un huevo del que nacía una criatura completamente diferente. Aldrovandi
continúa defendiendo que la metamorfosis transita entre criaturas diferentes, pero sus observaciones se inclinan a pensar que estas criaturas se encuentran ligadas en un mismo ciclo vital. En su obra encontramos algunos esquemas donde ofrece una imagen diacrónica de estos ciclos para el caso de algunos tipos de insectos. Olhiven, 2008. Sus observaciones le llevaron también a defender que las mariposas ponían huevos, lo que permitía completar el ciclo vital de estos insectos y romper con la idea de la generación espontánea. Una concepción de la metamorfosis similar a la de Aldrovandi la encontramos en W. Harvey, Exercitaciones de Generación Animalium. Según el médico inglés, la metamorfosis y la epigénesis son los dos tipos de generación animal posible. Para Harvey, la metamorfosis es el modo de reproducción propio de los insectos y la concibe como una transformación directa de un material preexistente según el modelo análogo a la producción del arte humano, no como el crecimiento y desarrollo orgánico de una misma criatura, antes bien como una muerte y una resurrección. En la generación por metamorfosis, las formas son especies creadas más bien como si se tratara de la impresión de un sello o como si se ajustaran a un molde. Y así es como en verdad todo el material se transforma, pero un animal creado por epigénesis atrae, prepara, elabora y hace uso del material todo al mismo tiempo. Los procesos de formación y crecimiento son simultáneos. En el primero, la metamorfosis, la fuerza plástica corta, distribuye y da forma a las extremidades a partir de un mismo material homogéneo y hace de este material homogéneo órganos que son diferentes. Y en el segundo caso, la epigénesis, si bien se crean en la sucesión partes que están distribuidas de manera diferente y diversa, requieren y crea un material que también es diverso en su naturaleza y se encuentra diversamente distribuido, y así ahora se adapta a la formación de una parte, ahora a la otra, por lo que creemos que el huevo de gallina se compone de varias partes. Por último, en la generación por metamorfosis, de todo se distribuye y se separa en partes, pero en la epigénesis de todo emerge junto a las partes en un cierto orden y se constituye a partir de ellas. Harvey, 1847, traducción nuestra. Como se ha dicho más arriba, la obra de Harvey no presta la atención debida al estudio de la metamorfosis de los insectos, en parte porque no la entendía como un proceso genuino de generación natural, debido a la imperfección de estos seres, más cerca de lo inerte que de lo vivo, más cerca de la generación artificial que de la natural. Las investigaciones relativas a la metamorfosis dieron un giro en los años siguientes, entre 1660 y 1668.
Goddard publica los 3 volúmenes de su obra Magna Metamorphosis Naturalis. Es la primera vez que se lleva a cabo un estudio de la metamorfosis de los insectos con un tratamiento mínimamente sistemático. Goddard puso especial énfasis en la descripción e ilustración minuciosa de los ciclos de vida de insectos que transcurren por medio de metamorfosis. Además, fue pionero en ofrecer una visión diacrónica de estos procesos, entendiéndolos como el desarrollo de un mismo individuo o espécimen orgánico. Oglive 2014. La obra tuvo un gran impacto, siendo traducida del holandés al latín, francés e inglés. Hay que destacar la importancia que tuvo la recepción de esta obra en M. Lister y J. Swammerdam. Ambos naturalistas criticaron la falta de fundamento con que Goddard hizo su clasificación y aportaron una base teórica que les permitió ordenar el trabajo de este. De especial relevancia fue el gran interés de Swammerdam por los fenómenos de metamorfosis, que los tomó como punto de partida para su clasificación de los insectos, Historia Insectorum Generalis. Swammerdam se propuso en esta obra desvelar las normas y teoremas de la morfogénesis y a partir de los cuales distinguir entre distintos esquemas de desarrollo. Clasificó a los insectos en 4 órdenes. Swammerdam, 1758. Insectos que alcanzan directamente su forma adulta tras un solo ciclo de desarrollo o metamorfosis que parte del huevo. Ejemplo, araña. Insectos que proceden del desarrollo de una ninfa que nace de un huevo. Ejemplo, libélula. 3 y 4. Insectos cuya metamorfosis atraviesa un estado de pupa intermedio entre la larva y el adulto. Ejemplo, mariposas o abeja. Además de en conexión con esta prioridad que Swammerdam da al estudio de la ontogenia, hay que destacar tanto su posición en contra de la generación espontánea como la defensa de que los diferentes estados de desarrollo que observamos durante la metamorfosis corresponden al ciclo vital de un mismo individuo. Influido por el trabajo de Swammerdam y siguiendo a ello a Leeuwenhoek, Leibniz introdujo la idea de metamorfosis para explicar la generación natural de todo ser vivo desde otros existentes en las semillas de sus progenitores. Concilia la idea de epigénesis de Harvey con la de metamorfosis de Swammerdam y desarrolla una particular variante del preformacionismo frente a la posición preexistencialista de Malebranche. Seguimos aquí la distinción que hacen algunos intérpretes entre preformacionismo y preexistencialismo o teoría embodiment. La diferencia principal radica en que para el preexistencialismo no hay propiamente generación natural, puesto que todo organismo ha sido introducido por Dios durante la creación y solo esperaría su momento para saltar al teatro principal de la existencia. Este salto es concebido como un mero acrecentamiento del organismo que ya existía en alguno de sus progenitores y así
en la sucesión de la generación hasta el comienzo de los tiempos. Esta distinción tiene sus limitaciones y no existe unanimidad entre los intérpretes en torno a ella, pero lo cierto es que la discusión que ha contribuido a enriquecer la comprensión de la posición preformacionista de esta época. Por ejemplo, la teoría de la metamorfosis de Swammerdam parece conciliar en parte ambas posturas. Existe generación natural frente a la idea de una generación espontánea, fortuita o por intervención divina. Pero esta no es otra cosa que un desarrollo o metamorfosis desde estructuras orgánicas que preexisten de algún modo en los progenitores. Las limitaciones y ambigüedades de las diversas variantes del preformacionismo proceden principalmente de las mismas limitaciones que la investigación científica impuso a la especulación filosófica. ¿De qué modo preexiste el organismo en sus progenitores y cuáles son los límites, si los hay, de esta preexistencia? ¿Cuáles son esos ingredientes que dan origen a la vida? ¿Es la generación animal un proceso natural o la ocasión en la que se nos manifiesta el poder divino, más allá o acá de la epigénesis? Los años que siguieron al descubrimiento y uso del microscopio transformaron el campo del estudio de la embriología. Frente a la visión cartesiana o corpuscular, las observaciones con el microscopio permitieron detectar y describir la preexistencia de estructuras orgánicas y subrayar así la continuidad en el desarrollo genético de las formas orgánicas, apoyando la visión diacrónica de Harvey y Goddard, que dieron la comprensión de estos procesos en términos de desarrollo o despliegue de tales estructuras. Tanto Harvey como Swammerdam encontramos la analogía en la germinación de la planta desde la semilla con el brote de una flor o una rama al desplegarse desde una yema. Por su impacto fueron fundamentalmente tres investigaciones sobre la generación animal las que catalizaron el paso o desarrollo del modelo epigenetista, tal y como lo entendía Harvey, el performacionista. 1. La descripción que hace Swammerdam del proceso de metamorfosis de la mariposa, donde estructuras orgánicas adultas como las antenas, alas o patas eran ya reconocibles al final de su fase de pupa. Swammerdam mostró este descubrimiento en 1667 durante una reunión del Círculo de Thevenot, precursor de la Academia de las Ciencias francesa. La publicación en 1673 de la obra de Malpighi, Dissertatio Epistolica de Formatione Tuli Innovo, donde describe con cierto detalle y por primera vez el desarrollo embriológico en sus primeras etapas. Malpighi descubre que antes del comienzo de este proceso hay presencia de complejidad orgánica en el huevo. Las observaciones microscópicas de Leeuwenhoek, quien anuncia en una carta a la Royal Society fechada en 1677 la existencia de numerosos pequeños animalúculos en el esperma.
Estos trabajos fueron interpretados por muchos contemporáneos como la refutación de la tesis epigenetista. Frente al epigenetismo, algunos autores defendieron que las observaciones de los microscopistas probaban que durante la generación el ser vivo no se forma del novo, sino que todo organismo está de algún modo preformado o preexiste en una estructura orgánica más rudimentaria, contenida bien en el huevo, tesis ovista, bien en los espermatozoides, tesis animalculista. Sin embargo, no hubo observación por parte de los microscopistas de ninguna estructura orgánica primigenia o elemental que pudiera reconocerse en el óvulo o en el espermatozoide como origen de las estructuras orgánicas que aparecen en el embrión o en el mismo ser vivo. Ellos mismos eran conscientes de estas limitaciones de su investigación. El mismo Enhard Schwecker, discípulo de Leeuwenhoek y uno de los padres de la posición animalculista, reconoce en 1694 que cree haber visto pequeños hombrecillos en la cabeza de los espermatozoides, que son solo eso, una apariencia, sugiriendo así esta posibilidad a modo de hipótesis. Hill, 1985. Leeuwenhoek, por su parte, discutió ante la Royal Society en 1685 las afirmaciones que le atribuían la defensa de que el semen estaba lleno de hombrecillos, y en 1699 se posicionó en contra del supuesto descubrimiento de Dalempatius de rasgos humanos en miniatura en un espermatozoide. Rostock, 1983. El problema de comprender las ideas de epigénesis y preformación de un modo antagónico radica en que se oscurece la misma génesis de estas ideas y parte del significado que originariamente tuvieron. Por un lado, la idea de preformación que encontramos en Swammerdam y Leibniz no es más que un desarrollo promovido por el auge de la investigación microscópica del modelo de ontogenia que defiende Harvey con su idea de la epigénesis frente a un modelo mecanicista. La generación natural de los organismos no puede comprenderse bajo las categorías de la producción artificial de la técnica y el arte humanos. Este camino es el que nos lleva a un modelo de comprensión del organismo que incorpora aspectos organicistas. Por otro lado, los límites observacionales con los que chocaban la investigación microscópica eran también limitaciones del preformacionismo y de su crítica al modelo mecanicista, que en los siglos siguientes ganaría la partida y se apropiaría de la posición epigenetista. A continuación nos centraremos en mostrar las peculiaridades del preformacionismo de Swammerdam desde un análisis de su teoría de la metamorfosis como modelo de comprensión de todo proceso ontogenético. Este análisis nos permitirá revelar algunos aspectos del pensamiento de Swammerdam que pueden
comprenderse dentro de una tradición organicista. Esta tradición enlaza la idea de epigénesis de Harvey y la idea de preformación de Leibniz bajo un modelo similar de comprender la ontogenia frente a las explicaciones mecanicistas y vitalistas. ¿Cuánto de rudimentario puede llegar a hacerse lo vivo? Swammerdam comienza su Biblia Naturae con el siguiente objetivo: descubrir las normas y teoremas por los cuales los diversos procesos de metamorfosis se difieren en forma y estructura, son reducidos a un único fundamento. Este fundamento, añade, debe encontrarse en las estructuras orgánicas primordiales, primeros rudimentos de tales criaturas. 4 son los principales asuntos que Swammerdam se propone tratar en la obra: que la ninfa es el estado fundamental del desarrollo o crecimiento gradual de los insectos. 2. Eliminar todo resto de oscuridad que recibimos del pasado relativa a la comprensión de la ninfa. 3. Establecer los tipos de metamorfosis desde ese único fundamento. 4. Mostrar todo lo anterior desde ejemplos concretos en los insectos mismos y explicado de un modo claro y distinto. Swammerdam, 1758. Muchos de los defensores del preformacionismo de esta época nos remiten a las investigaciones de Swammerdam como prueba de sus tesis. Sus observaciones parecían corroborar la idea de que el huevo de los insectos existe antes de la fertilización, algo vivo y sensitivo. Un buen ejemplo del tipo de reflexiones en las que encontramos esta idea es la introducción al estudio y descripción de la metamorfosis del primer orden de insectos, dice Swammerdam. Y así como la propagación se realiza en las plantas por la unión de sus semillas con la humedad del útero de la tierra, los insectos realizan el acto de la generación de la conjunción de partículas fértiles y muy pequeñas del esperma del macho con la conspicua, vivificante y sensitiva semilla de la hembra. La semilla de la hembra continúa y perfecciona la vida, movimiento y sensibilidad de la que disfruta cuando recibe la virtud espermática del macho, y es en esta continuación del movimiento en lo que consiste la fertilidad a la que la semilla está propiamente destinada. Pero a continuación explicaremos este asunto más ampliamente con ejemplos particulares. Swammerdam, 1758. Las traducciones de la obra de Swammerdam son de este autor. ¿Cómo entiende Swammerdam esta preformación del organismo en el huevo? Con sus observaciones, Swammerdam se propone describir y analizar los tipos de estructuras primordiales a partir de las cuales se generan las distintas clases u órdenes de insectos, así como los pasos por los que transcurre esta generación. Una de las primeras y más interesantes conclusiones a las que llega es que el huevo no es el continente donde
se desarrolla el animáculo o gusano desde una parte concreta destinada a ello, sino que el huevo es el organismo mismo en su primera y más imperfecta manifestación, pero aún así ya vivo y con la capacidad de transformarse para dar lugar a un organismo más perfecto. Swammerdam Swammerdam parece desarrollar aquí, veremos cómo la idea de Harvey de que el huevo fértil posee un principio vital propio independiente del padre y de la madre, pero que resulta de la mezcla del esperma que procede de ambos, Harvey 1847, y el ejercicio 27. Swammerdam continúa afirmando que los huevos de los insectos son entonces en realidad ninfas que tienen esa forma ovoide. En el momento de la generación o de la metamorfosis, el interior del animal ninfa, se vuelve fluido, lo que hace pensar a Swammerdam que el huevo y la ninfa solo difieren en realidad por el tipo de cobertura o piel que posee el organismo de la que se desprende cuando finaliza la transformación hasta alcanzar el grado de perfección determinado para el insecto en cuestión. El animal puede atravesar diferentes ciclos de metamorfosis. Así, en el primer orden de insectos, Swammerdam incluye todos aquellos que partiendo del huevo es suficiente con un solo ciclo de metamorfosis para que alcancen la perfección del animal adulto. Swammerdam 1758. Todos los insectos proceden de un huevo, es depositado por un insecto de la misma especie contra la tesis de la generación espontánea. Algunos insectos se generan de este huevo instantáneamente y perfectos en todas sus partes, es decir, no atraviesan más que un ciclo de generación, como la mayoría de los tipos de arañas y muchos otros. Por el contrario, atraviesan algunos cambios antes de que sus partes estén terminadas, lo que ocurre para un gran caso de gusanos y orugas. Para ello asumen la forma de una ninfa o crisálida bajo la cual sufren otro cambio o mejor la misma evaporación de la humedad superflua que sufren los animáculos en el huevo, y cuando salen de ahí o que ellos mismos han sufrido en su huevo antes de atravesar ese cambio. Si consideramos atentamente lo que ha sido avanzado hasta ahora, lo que da lugar a muchas conclusiones provechosas, estaremos inclinados a establecer que aquellos huevos en donde los animales yacen todavía sin alimento en la forma de ninfas y los que esa razón a menudo tienen la forma de los animáculos de los que procedían, no deben, hablando propiamente, ser llamados huevos, sino ninfas en forma de huevos o ninfas oviformes. Al primer insecto, por esa razón, aunque todavía en el huevo, no debe ser impropio llamarlo un animal ninfa oviforme o con la apariencia de huevo. Así, el segundo insecto debe denominarse como una ninfa vermicular o ninfa gusano. Más aún, el huevo, como es llamado, o mejor la cubierta en donde ellos, los animáculos, están envueltos, debe de tener la denominación de su piel más que de su cáscara o huevo, en donde ellos van a ser generados o formados. Swammerdam 1758. Los ejemplos particulares
con los que Swammerdam va ilustrando su concepción del primordium o estructura primordial, nos aclaran que ese algo vivo y sensitivo del que parte la embriogénesis es el organismo mismo en alguno de sus estados de transformación o perfección. De este modo, afirma el organismo, se va perfeccionando desde luego hasta el animal adulto, pasando, si es necesario, por varios ciclos de metamorfosis. Estos estados de desarrollo son reconocibles y tipificables para los distintos tipos de insectos a partir del modo como tiene lugar el despliegue de las diversas estructuras orgánicas que lo constituyen, reconocibles experimentalmente. El estudio de Swammerdam sobre la generación de algunos insectos muestra la existencia de grandes cambios en las estructuras orgánicas hasta llegar a la forma del insecto adulto. Es el ejemplo de las efímeras, cuyo gusano sufre dos cambios, durante el primero de los cuales pierde totalmente su forma anterior. Swammerdam, 1758. Una metamorfosis mucho más compleja sufren los insectos clasificados en el cuarto tipo, que Swammerdam estudia después de sus capítulos dedicados a la efímera. Sin embargo, toda transformación más o menos compleja pasa por una primera fase en la que la criatura crece en su progenitor. Se refiere a la ninfa o huevo fértil, desde rudimentos casi invisibles pero realmente existentes. La diferencia entre los tipos de metamorfosis se encuentra en la perfección que alcanza la criatura al final de cada fase de desarrollo. Mientras más imperfecta sea, más pasos habrá de seguir el proceso. Para Swammerdam, la metamorfosis de los insectos es siempre un proceso continuo y gradual de perfeccionamiento en el cual las partes van creciendo y desplegándose hasta llegar a la forma adulta. No existe ni generación espontánea ni un salto de una criatura a otra diferente. Si hubiera que señalar una convicción fundamental subyacente en el proyecto de Swammerdam, sería sin duda su defensa del orden y la continuidad que existe en la naturaleza. Swammerdam habla de esta idea como de un principio. En este principio de continuidad y preformación orgánica está presente en toda su investigación y en su objetivo crítico frente 1. La tesis de la generación espontánea. 2. La concepción de la metamorfosis como una muerte y una resurrección, o como el salto de un organismo a otro. La creencia de que los insectos carecen de complejidad orgánica interna. Tampoco puede decirse que ocurra otro cambio en esta ocasión de aquel que se observa en los pollos, que desde huevos no se transforman en gallos o gallinas, sino que crecen hasta tal punto mediante la expansión de las partes ya formadas. De la misma manera, el renacuajo no se transforma en una rana, sino que llega a ser una rana al desplegarse y aumentar algunas de sus partes. De esto se deduce que en la aurelia, y más particularmente en la ninfa, así llamada por Aristóteles con la mayor propiedad, no solo encontraremos todas las partes y extremidades del pequeño animal alado, sino que es más sorprendente, aunque hasta ahora no haya sido advertido por ningún autor en el que me haya encontrado, todas estas partes o extremidades deben ser descubiertas y pueden mostrarse
en el gusano, despojándole de su piel de manera cuidadosa. Estas ninfas representan exactamente y de manera sorprendente los pequeños animales alados que van a producir, e incluso en el espacio de 2 o 3 días después de desprenderse de una piel muy delgada. Todas esas partes aparecen en la mayoría de ellas. Haremos aquí una pausa.